bendecimos, Señor, de la gloria. Levante sus brazos al frente, hacia arriba, y diga: bendito sea, Señor Jesucristo. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y la acción de gracias sea dada al Cordero. Bendito sea Jesucristo. Voltee usted hacia ambos lados y bendiga a la persona que tiene a un lado y dígale: yo te bendigo en el nombre de Jesús. Te bendigo en el nombre de Jesús. Tremendo mensaje de la palabra de Dios el día de hoy, al cual le hemos intitulado el mensaje a las 7 iglesias. Y los hijos de Dios repetimos: el mensaje a las 7 iglesias. Hoy vamos a hablar de un mensaje tremendamente profético que tiene una percepción actual y una percepción en el tiempo futuro. Es un mensaje tremendo de la palabra del Señor que se encuentra en el libro del Apocalipsis, y vamos a ir a él a partir del capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, en los versículos 4 al 6. ¿Qué nos dice lo siguiente? Juan, a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero Jesús, nuestro Señor y glorioso Salvador. Vamos a prepararnos para orar con este pasaje de la palabra de Dios. Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, te damos las gracias por tu preciosa palabra. Tu palabra siempre tiene un efecto en nuestro corazón, porque dices que nunca regresará a ti vacía, sino que antes bien hará todo lo que tú quieres, y además será prosperada en aquello para lo que la enviaste. Te pedimos que tu palabra produzca en nosotros ese propósito que tú tienes en nuestras vidas. Tócanos fuertemente con tu palabra, toca nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento espiritual, de modo que comprendamos qué es lo que tú nos quieres mostrar. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. Vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Y hoy vamos a hablar de un mensaje profético. Alguien diga profético. ¿Cuántas veces alguno de ustedes dice: hombre, yo quisiera que me hablaran del Apocalipsis, de la profecía de la Biblia? Bueno, pues hoy lo vamos a hacer. Vamos a hablar de profecía, vamos a hablar del Apocalipsis. Y quiero decirles que cuando hablamos nosotros y decimos esta palabra profecía, puede referirse a diferentes tiempos en que nos está diciendo la palabra de Dios. Puede ser en un plan de 2 tiempos o en un plan de 3 tiempos. En este caso lo vamos a ver en un plan de 2 tiempos, porque estas 7 iglesias eran iglesias que existían físicamente en el tiempo del apóstol San Juan, pero que a la vez iban a existir en el tiempo futuro. Algunas otras profecías de la palabra del Señor tienen 3 cumplimientos: uno inmediato, uno a medio tiempo y otro más distante. Entonces, en este caso que nos ocupa en el libro de Apocalipsis, se nos habla de 2 tiempos. Un primer tiempo que es
las iglesias a las cuales estaban dirigidas en ese tiempo las cartas, y un segundo tiempo que era el tiempo por venir en el futuro. Y nos dice la palabra de Dios en este capítulo 1 de Apocalipsis, en este mensaje a las 7 iglesias. Primeramente dice Juan a las 7 iglesias. Juan, el apóstol San Juan, el escritor humano del Evangelio de San Juan y de las primeras 3 cartas de San Juan. A las 7 iglesias que están, subraya ahí eso de que están, porque físicamente nos está diciendo que existían en el tiempo del apóstol Pablo, que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¡Qué maravilla! Bendito sea el Señor Jesucristo. ¡Qué maravilla tremenda! Nos dice aquí la palabra del Señor. Nos dice que Cristo Jesús, nuestro Señor, quien es el primogénito de entre los muertos, porque Él ya ha resucitado, nos dice que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Atención, versículo 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. ¿Cuántas veces nos hemos sentido como chinche aplastada, verdad? Así, con un valor menos que nada, deprimidos, tristes, como la muñeca fea ahí llorando por entre los rincones, cuando la palabra de Dios dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Alguien diga, yo soy un rey y un sacerdote. Somos reyes y sacerdotes. Cristo nos hizo reyes y sacerdotes. Para Dios su Padre, no para cualquiera, para Dios su Padre, no para la reina Isabel, no para el rey de allá, de Abdulá, de Jordania, no, para Dios. Somos reyes y sacerdotes para Dios, nuestro Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Gracias, Señor. Necesita uno tener cuidado cuando lee el libro del Apocalipsis y algunos otros libros de los profetas, porque puede uno caer en un error de tiempos y de dispensaciones, pero eso lo vamos a aclarar en un momento más. De modo que el apóstol San Juan nos está dirigiendo esta carta a las 7 iglesias que existían físicamente en el tiempo del apóstol Pablo, mientras Pablo se encontraba desterrado, es decir, echado fuera de su país de origen y enviado a la isla de Patmos, y era un preso político el apóstol San Juan. Esto ocurrió en el año 90 a 100 después de Cristo. Quiere decir que 60 años después de que el Señor Jesucristo murió y resucitó, el apóstol San Juan está escribiendo esta carta ahí en la isla de Patmos, y la dirige a estas 7 iglesias. Es muy interesante este mensaje a las 7 iglesias. Algunos te dirán, bueno, pero ¿qué importancia tendrá que se nos hable de este mensaje a las 7 iglesias? Bueno, es muy importante porque una de ellas es exactamente la iglesia que habrá de ver a Jesucristo venir en el aire. Quiere decir que una de estas 7 iglesias será la testiga del arrebatamiento de la iglesia. Por eso es interesante este mensaje a las 7 iglesias. Y una más, pues será la testiga, pero de la tribulación. Entonces, es importante que nosotros meditemos en ellas, porque nosotros vamos a formar parte de una de esas 2 últimas, o de la 6ª
o de la séptima iglesia a la cual es dirigido este mensaje. Y vamos de pronto a la primera iglesia, que es el mensaje a la iglesia de Éfeso, que se encuentra en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, en los versículos 1 al 7, que nos dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti. Y aquí es donde la palabra de Dios profética se vuelve personal. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Yo quiero preguntarte en el aquí y ahora: ¿serás tú como la iglesia de Éfeso, que has dejado tu primer amor? Cuando hablamos del primer amor, no nos estamos refiriendo a nuestra novia, novio, amigo, vecino, compañero. No nos estamos refiriendo a un amor humano, nos estamos refiriendo al amor de Jesucristo. Dice el Señor en su palabra: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Voltee usted a ver la persona que tiene a un lado y dígale: ¿has dejado tu primer amor? Mis amados, esto es terriblemente serio lo que estamos hablando. El Señor nos está preguntando que si has dejado tú tu primer amor, si has dejado ese momento cuando tú te encontrabas apasionado por Jesucristo. ¿Qué tan lejos te encuentras de ese momento? ¿Qué distancia histórica en días, semanas, meses o años te encuentras de ese momento en que te encontrabas lleno del amor de Dios, de la paz de Dios, donde veías todas tus oraciones contestadas, donde te sentías bajo una burbuja de protección? ¿Cuánto tiempo ha pasado de eso? Porque la palabra se revierte contra nosotros y nos interroga y nos dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Mis amados, hay ciertas porciones de las Escrituras que uno tiene que tenerlas en mente y anotarla por ahí en algún lado, marcarla, porque nos da respuestas específicas en nuestras necesidades. Fíjese lo que dice el versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Subraya, estas son 3 cosas que tú y yo debemos de hacer para regresar al primer amor. Y los hijos de Dios decimos: 3 cosas que necesito hacer para regresar al primer amor. Hay personas que enseñan la Biblia y nada más enseñan una parte de la Biblia, que es la parte que interroga, la parte que acusa, pero no enseña la parte del remedio, la parte del medicamento, la parte donde qué es lo que debo de hacer yo en lo personal. Y la parte que debo de hacer yo en lo personal son 3 cosas. Si por alguna razón tú te encuentras apartado de tu primer amor, aquí nos dice la palabra de Dios que hay que hacer 3 cosas. La primera de ellas es recordar. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? La primera de ellas, recordar. Es decir, había un tiempo en que yo me sentía así, me sentía así, lleno de el amor de Dios, de la paz de Dios, de la confianza de Dios, de la protección de Dios, mis oraciones contestadas, yo avivado en mi corazón, pero eso ya pasó hace tiempo. 2, la segunda cosa que debo de hacer es arrepentirme. Y alguien diga: arrepentirme. Si tú le preguntas a uno de nuestros kids, ahora que tuvimos encuentro de kids, te van a decir, te sorprendes con los niños, la verdad. Y
Decía, una niña por ahí me impresionó mucho en varias definiciones, una niña de 6, 7 años, con las definiciones que me dio. Nos dio una definición de amor ahí que nos dejó boquiabiertos a todos. Y otra de las definiciones de arrepentimiento, que es cambiar. Y los hijos de Dios decimos cambiar. Entonces no te hagas bolas, no te confundas, arrepentimiento es cambiar. Voltee usted a ver a la persona que tiene a un lado y dígale, arrepentimiento es cambiar. Fíjese que a veces tan lejos que estamos de la palabra arrepentimiento, porque no entendemos que arrepentimiento es cambiar. Entonces dice la palabra que la segunda cosa que tenemos que hacer es cambiar. Y tercera, nos dice, haz las primeras obras. ¿Cuáles serán esas primeras obras? Las primeras obras que tú hacías cuando recién te convertiste a Cristo. Bueno, pues orar, leer la palabra, testificar, invitar personas a la iglesia, levantar célula, hacer crecer tu célula. Esas son las primeras obras. Y Dios te dice, si hoy tú te encuentras lejos de tu primer amor, necesitas hacer 3 cosas. Número 1, recuerda de dónde has caído. 2, arrepiéntete. 3, empieza a hacer las obras primeras para que vuelvas a la comunión, para que vuelvas al compañerismo con Dios. Y es aquí donde les digo que la palabra de pronto, siendo profética, se vuelve personal en el momento en que uno la está leyendo. Y nos sigue diciendo, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Esto de que quitaré tu candelero de tu lugar o de su lugar quiere decir, vas a morir. ¿Me está escuchando? Si no te arrepientes, vas a morir. Quitar el candelero significa morir. Nos sigue diciendo la palabra de Dios en los versículos 6 y 7, pero tienes esto, que aborreces la obra de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. No me imagino cómo el apóstol San Juan estuvo escribiendo todo esto con su cultura limitada, con conocimientos muy limitados de escritura, de literatura y demás. Solamente lo podemos explicar por medio del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo fue quien le guió a escribir todas estas palabras. Y se nos está hablando aquí de la iglesia de Éfeso. Esta era una iglesia actual en el tiempo del apóstol San Juan. Era una iglesia que existía y existió entre el año 90 y el año 100 después de Jesucristo. Entonces, esta iglesia es una iglesia que la alcanzó a ver el apóstol San Juan cuando estuvo como misionero, y el apóstol San Pablo cuando estuvieron como misioneros, y fue una iglesia que tuvo un gran avivamiento. De hecho, se nos habla que los efesios eran los que estaban más avivados. Sin embargo, 30 años después del avivamiento que tuvo la iglesia de Éfeso, en el año 90 a 100 después de Cristo, ya el Espíritu Santo le está diciendo a la iglesia, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Qué tremendo. ¿Cómo uno puede caer de un estado de un gran avivamiento personal a una tremenda caída espiritual? Y eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Yo quiero invitarte en el nombre de Jesucristo a que no te dejes caer espiritualmente. No te dejes caer. Hay muchas cosas que son distractores para nosotros en nuestra vida. El trabajo, el negocio, la escuela, el dinero, los deportes, la televisión, el internet, distractores menores que luego se vuelven mayores, pero todo eso no es importante si lo ponemos en 2 pesas, en una báscula, respecto a qué es lo más importante, si lo espiritual o lo material, lo espiritual o las cosas del mundo.
Y debe ser para nosotros lo más importante lo espiritual, porque de lo espiritual viene lo material. Voltea usted a ver a la persona que tiene a un lado y dígale, de lo espiritual viene lo material, mis amados. Y eso es para nosotros tan difícil de entender, porque pensamos que si yo no hago, tengo que hacer, y si no hago, y tengo que hacer, porque si no hago, y no es así. Las cosas materiales vienen de la parte espiritual nuestra. Entonces tenemos que ir a lo espiritual, tenemos que ir a la oración, tenemos que ir a la palabra de Dios para que venga lo material a nuestras vidas. Les recuerdo en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Eso quiere decir que primero debemos de buscar lo espiritual para que luego venga lo material. Entonces estamos en la iglesia de Éfeso. Esta iglesia de Éfeso nos dice la palabra de Dios que había permitido que ciertas personas llamadas los Nicolaitas, un grupo dentro de la iglesia, Nicolaitas, que seguían la doctrina de Nicolás, por eso se llaman Nicolaitas, pero que la palabra Nicolaita también significa Balaam, y los hijos de Dios decimos Balaam. Entonces estos Nicolaitas estaban involucrados con una doctrina que se llamaba la doctrina de Balaam, y la doctrina de Balaam eran tres cosas. Número 1, idolatría. 2, comer desproporcionadamente. Y 3, inmoralidad sexual. Tres cosas que tenía un pequeño grupo dentro de la iglesia de Éfeso. Fíjense qué desastre, tener dentro de la iglesia un cierto grupo de personas que, lejos de seguir los principios del Señor Jesucristo, están siguiendo una doctrina de comer todo lo que te encuentres, de inmoralidad sexual y de idolatría. Y estos eran los Nicolaitas. No conformes con esto, los Nicolaitas también eran adoradores de la diosa Diana, llamada también Diana de los Efesios. Con el tiempo, esto ocurrió alrededor del año 100 después de Cristo, esta porción llamada de los Nicolaitas se juntó con el cristianismo original y auténtico y dio lugar a una secta muy antigua que se llama gnosticismo. El gnosticismo empieza con G, gnosticismo. El gnosticismo fue una secta que ocurrió en el primer siglo de la iglesia cristiana. Y esa secta, pues ya la vimos, es característica de esas tres cosas que mencionamos. Y nos dice la palabra del Señor en Apocalipsis 2, 4 y 5, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, las tres cosas, de dónde has caído, arrepiéntete, haz las primeras obras. Eso es la solución. Alguien diga, eso es la solución. Le voy a dar 2 tips el día de hoy. Esta es una de las soluciones, que prácticamente es la solución general, número 1. Y otra que se encuentra en Hechos, no pierda Apocalipsis, y nos vamos a Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, Hechos 2. Y todas las veces que sea necesario repetirlos, las voy a repetir. Y nos dice la palabra del Señor en Hechos 2, versículo 37. Hechos 2, 37. Nos dice la palabra del Señor: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¡Wow! Yo no sé si te ha pasado lo mismo que a mí o a nosotros en nuestra familia, que de pronto tú dices: ay, ¿qué vamos a hacer? ¿Alguien le ha pasado eso? Que le dices a la esposa o la esposa a la esposa o los hijos o todos juntos y dicen: ¿y ahora qué vamos a hacer? Pasó esto y lo otro, ¿y ahora qué vamos a hacer? Bueno, ahí está la respuesta. Nos dice Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese
cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo recibiréis perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. A veces estamos mi esposa y mis hijas y yo, ¿qué haremos? Y yo digo, arrepiéntase cada uno de vosotros y bautícese en el nombre de Jesucristo y recibiréis perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. Ay, papá, ¿sí? ¿Qué haremos? Arrepiéntase cada uno de vosotros y bautícese en el nombre de Jesucristo y recibiréis perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. Eso es lo que hay que hacer. ¿Qué hay que hacer cuando nos encontramos en problemados? No hayas que hacer, está alguien enfermo en la casa, no hayas que hacer. ¿Qué hacer? Arrepiéntase y bautícese cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo y recibiréis perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. Recibir el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo significa la respuesta a tu necesidad. ¿Alguien está interesado? Claro, estamos interesados en una respuesta. Entonces, ¿qué hacer para recibir la respuesta? Arrepentirnos y bautizarnos en el nombre de Jesucristo. Bueno, yo ya me bauticé. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Pues arrepentirme. ¿Qué tengo que hacer? Identificarme, porque bautismo quiere decir identificación. Identificarme con Jesucristo. Esto de Hechos 2:38 es prácticamente lo mismo de Apocalipsis 2, versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Tremenda palabra de Dios. Mensaje a la segunda iglesia. La segunda iglesia es la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna se le llama también la iglesia sufriente. Esta iglesia sufriente ocurrió del año 100 al año 316 después de Cristo. Quiere decir que el apóstol San Juan conocía la iglesia de Esmirna. Estoy escribiendo a ustedes de la iglesia de Esmirna. Conocía la iglesia de Esmirna y fue la última que conoció el apóstol San Juan. Porque de las otras 5, aunque les escribió, no las conocía porque fueron después de su tiempo. Esta iglesia de Esmirna se le llamaba que era una iglesia sufriente porque habían pasado por graves tribulaciones, pobreza y persecución. Es exactamente la iglesia que ocurrió en el tiempo del emperador Nerón. ¿Se acuerdan de Nerón? Bueno, a veces lo estudiamos en la escuela. Nerón fue un emperador muy malvado que dicen que le movió el agua ahí a algunas gentes para quemar la ciudad de Roma y luego le echó la culpa a los cristianos. O sea que era una ficha tremenda, una fichita Nerón. Y ahora a ninguno de nuestros hijos se nos ocurría ponerle Nerón. Le ponemos Nerón a un perro. ¿Se fijan? O sea, ¿a quién le ponemos Nerón? No le ponemos Nerón a un hijo, le ponemos Nerón a un perro. Es algo despectivo, porque Nerón fue un emperador malvado. Entonces, esta iglesia de Esmirna le corresponde en estos años 100 al 316 y alcanzó 9 emperadores. Algo que nos llama la atención al leer Apocalipsis capítulo 2 en los versículos 8 al 11 es que es la única iglesia a la que el Señor Jesucristo no reprende, no regaña. Y dice el versículo 8, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Quién es? Pues Jesucristo. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Subraye eso de sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida.
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Bendito sea el Señor Jesucristo. Vamos a meditar en este pasaje de la palabra de Dios que nos dice en el versículo 9, yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza. Esta es la iglesia de Esmirna, una iglesia sufriente, y nos dice además que allí había personas que decían ser judíos, pero no lo eran, sino sinagoga de Satanás, templo del diablo. Y para aquellas personas que no creen que existe Satanás, pues creer que no existe Satanás es negar la palabra de Dios, porque aquí nos dice, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. El que niega la existencia del diablo, niega las Escrituras, porque las Escrituras claramente hablan de la existencia de Satanás. Bien, entonces esta es la segunda iglesia, una iglesia a la cual Cristo no reprendió, una iglesia que pasó por graves tribulaciones, grandes problemas, pobreza, persecución, todo eso le pasó. Y pasamos a la tercera iglesia, que es la iglesia de Pérgamos, que se encuentra en los versículos 12 y siguientes. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Cada vez que este ser habla, se fijan que nos da una característica de Jesucristo. Nos dice que es el que resucitó, o nos dice que es el primogénito entre los muertos, o nos dice que es el que tiene la espada de los 2 filos. Nos está dando claves que el que habla es ningún otro más que Jesucristo. Y nos dice en el versículo 13, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Tremenda cosa esta. Ya pasó de la sinagoga de Satanás en el versículo 9, ahora pasamos al trono de Satanás. ¿Qué quiere decir el trono de Satanás? Pues el lugar de donde reina el diablo. Y nosotros, yo pienso que el error más grande que comete uno cuando lee la Biblia es leer a prisa. Ese es el error más grave. Pero si tú lees despacio, el Espíritu Santo te va a ayudar a comprender las Escrituras. Sin embargo, mucha gente lee muy a prisa y no entiende nada. Entonces, ¿dónde está el trono de Satanás? ¿Qué significa? Pues donde está el gobierno del diablo, el lugar precisamente donde se asienta el gobierno del diablo. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Válgame. 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Dele gloria, honra y alabanza a Jesús. Entonces, la profecía nos habla aquí de 2 tiempos. Un tiempo que era el tiempo en el que se escribió, y otro, el tiempo que iba a ser por venir. El tiempo que iba a ser por venir es precisamente de los años 316 al año 500. Ya estaba muerto el apóstol San Juan cuando esto ocurrió más adelante. O sea, ya esta iglesia era futura para San Juan, ya era totalmente profética. Del año 316 al año 500 después de Cristo.
atención, pues ustedes no tienen obligación, pero yo sí. Cuando estoy leyendo tengo que ver todas las raíces de todas las palabras. Y entonces la palabra pérgamos es una palabra mixta que está dividida en dos partes, per y gamos. Y la palabra gamos quiere decir matrimonio. Gamos, es ahí donde salen los gametos, masculinos y femeninos, gametos. Gamos quiere decir matrimonio, quiere decir algo sexual. Entonces, pergamos es por matrimonio, pergamos, por matrimonio. Quiere decir que esta iglesia entró en un matrimonio, entró en un compromiso. Precisamente fue cuando ocurrió la mezcla entre la iglesia y el mundo. Alguien diga la iglesia y el mundo. Hubo mezcla y el Señor Jesucristo, Dios, no le gustan las mezclas. Por eso nos dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 14 al 18, que a Él no le gustan las mezclas. Dice, no os unáis en yugo desigual. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículos 14 y siguientes. Bendito el nombre de Jesucristo. Fíjese, dice el Señor, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Satanás, eso es Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El capítulo 7, versículo 1 es parte del mismo contexto. ¿Qué quiere decir? Que no nos mezclemos. No debe casarse un creyente con una inconversa, ni una creyente con un inconverso. No, porque Dios dice, no os unáis en yugo desigual. Va más allá. No os unáis en yugo desigual quiere decir, no hagas negocios con personas inconversas. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Todos los que nos rodean generalmente son inconversos. Pero eso es lo que quiere decir, no os unáis en yugo desigual. ¿Por qué yugo desigual? Porque tú tienes a Cristo en tu corazón y la otra persona no. Y entonces, ¿qué va a hacer una persona con la que te asocias que es inconversa? Pues te va a hacer un problema en la sociedad, en el negocio que hagas. Esta iglesia de Pérgamos pasó más adelante a ser lo que la Biblia llama la iglesia de Babilonia, y posteriormente, y esto es lo más importante aquí, llegó a ser la iglesia de Roma, la iglesia de Roma. Y cuando digo iglesia de Roma, me estoy refiriendo a la iglesia católica, apostólica y romana. Eso es, esta iglesia de Pérgamos fue la que en el futuro dio lugar a la iglesia católica. Es serio lo que estamos hablando, porque dice que allí se encuentra el trono de Satanás. De modo que ya nos hemos hecho muy superficiales en nuestro cristianismo. Ya el cristianismo se ha hecho tan superficial. Antes a los cristianos se nos llamaba protestantes. Ahora ya no protestamos de nada. ¿De qué protestas? De nada. Deberíamos llamarnos no protestantes porque no nos quejamos de nada, pero
los protestantes nacieron precisamente para protestar contra la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica es una falsa iglesia de Jesucristo. Y lo vemos en la palabra del Señor. Esto es lo que nos está diciendo de esta iglesia de Pérgamos por matrimonio que ocurrió de los años 316 al año 500 después de Cristo. Déjeme decirle algo, que si usted va al internet o a una enciclopedia, ponga atención, ¿cuándo nació la Iglesia Católica? La Iglesia Católica nació juntamente con el reinado del emperador Constantino. Eso fue en el año aproximadamente 350 después de Cristo. O sea que le cae perfectamente Constantino con la Iglesia Católica Apostólica Romana. Bien, entonces nos dice en este pasaje que recién hemos leído que ahí se encuentra el trono de Satanás y que tiene la doctrina de Balaam. Vamos a regresar a la palabra del Señor y fíjese lo que dice la palabra del Señor Jesucristo aquí en este Apocalipsis 2, versículo 14. La doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación, que fue exactamente lo mismo que le dije en la iglesia anterior, que fue la iglesia de Esmirna, la iglesia de Esmirna. Muy bien, y pasamos a la cuarta iglesia. La cuarta iglesia es la iglesia de Tiatira, o Tiátira, algunos dicen Tiátira, pero es Tiatira. Esta iglesia nos la narra la palabra del Señor en los versículos 19 y siguientes. Apocalipsis 2, versículos 19 y siguientes. Yo conozco tus obras y amor. Vamos a leer desde el 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, o Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras posteras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y les he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mis amados hermanos, es tremenda la profecía de Dios. La profecía de Dios tiene dos tiempos en este caso, que es el tiempo para el cual se escribió y un tiempo futuro. Pero cuando tú la lees, la palabra de Dios se vuelve tan real en nuestras vidas, que yo me recuerdo en un momento histórico de nuestra iglesia El Camino, que el Espíritu Santo me habló con este pasaje de la palabra de Dios. Había una persona así que media fuera de la doctrina, en fin, ¿verdad? Y dice este pasaje, dice, tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel
Jezabel fue una mujer en el Antiguo Testamento que estaba casada con el rey Acab, que era una bruja, era una mujer seductora, era una mujer que por medio de las relaciones sexuales lograba todo lo que quería, y era una mujer tremendamente promiscua sexualmente, y entonces la rescata el apóstol San Juan del pasaje de allá del Antiguo Testamento y la trae al Nuevo Testamento y nos dice: toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. O sea que de pronto salen estas personas por ahí, ¿verdad? Y yo me acuerdo de una mujer que les digo, salió así más o menos como esa que dice ahí. Y pues tuve que pararla en el nombre todopoderoso de Jesucristo y le dije: tú estás mal, estás equivocada, eso no es lo que enseña la palabra de Dios. No, es que yo, y bueno, en fin, la palabra se vuelve real, se vuelve rema cuando nosotros la leemos, la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Así es que cree que la Biblia es la palabra de Dios, cree que la Biblia es la palabra de Dios, porque de que es la palabra de Dios, es la palabra de Dios, créemelo. Me decía una persona inconversa, me decía: si yo nada más pongo mis manos arriba de la Biblia y siento el poder, siento poder en ese libro, hay poder en ese libro. Pues claro que hay poder, es la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Léela, medítala, créela, guárdala en tu corazón y sobre todo vívela, es la palabra de Dios. Entonces, a esta iglesia de Tiatira le corresponde la unión más fuerte. Ya lo que había con la iglesia de Pérgamo se acentuó, o sea que vamos a ver aquí no solamente que eran 7 iglesias esparcidas, sino que de una iglesia se pasaba a una progresión, aumentaba la maldad. Y los hijos de Dios decimos: aumentaba la maldad. O sea que lo que había en Éfeso pasó a ser más. ¿En qué iglesia? En la de Esmirna. Y luego pasó a ser más en la iglesia de Pérgamos. Y luego pasó a ser más en la iglesia de Tiatira, ¿verdad? O sea que no solamente eran iglesias aisladas, sino que también había una progresión en la maldad. De esta empeoró, 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 empeoró. Entonces lo que había en Pérgamos, de que ya era una unión con el Imperio Romano, con Constantino en el año 350 después de Cristo, ahora pasó a ser ya totalmente del Papa, del papado, totalmente. Esto es en el año 600 hasta el año 1400 después de Cristo, 600 al 1400. Entonces, tremenda cosa. A esta iglesia también se le llama la iglesia del compromiso, porque ahí en Tiatira había un templo grandioso a la diosa Diana, y a ella, a esta iglesia, fue a la que el Señor Jesucristo reprendió fuertemente. Y pasamos a la quinta iglesia, que es la iglesia de Sardis. Decíamos que hay una progresión de la iglesia de Éfeso a la iglesia de Esmirna, a la iglesia de Pérgamos, a la iglesia de Tiatira, a la iglesia de Sardis. Una progresión. Ahora hay una progresión mayor. Lo que estaba mal, ahora se va a poner peor. Y es precisamente la iglesia que le corresponden, atención, los años 1400 después de Cristo a 1500 o 1600 después de Cristo. Precisamente los años de la reforma de la iglesia. Para aquellos que no saben de lo que estoy hablando, es decir, el pastor está hablando en chino para mí. ¿Qué quiere decir la reforma? La reforma fue un periodo que hubo en la historia de la humanidad donde hubo un gran grupo de personas que se opuso a las doctrinas de la Iglesia Católica. Y se le llamó a ese periodo la Reforma.
La reforma comenzó en el año 1100 con la prerreforma y siguió a lo largo de los siglos 1200, 1300, 1400, 1500, 1600 después del Señor Jesucristo. Pero al que le tocó cerrar la reforma fue a un hombre que había sido sacerdote católico, a Martín Lutero, y a él le tocó pues la gloria de ser recordado como el reformador o como el más grande reformador, pero realmente él fue uno de ellos, no fue ni el mejor ni el más importante ni nada, pero le tocó cerrar la reforma. Entonces, esta iglesia de Sardis es la que iba a vivir en el futuro del apóstol San Juan en el año 1400 a 1500, 1600 después de Cristo. Y ponga mucha atención en esto, la reforma es de Dios. La reforma es de Dios. Fíjese que voy a hacer esta aclaración muy importante, que Martín Lutero, que fue quien cerró la reformación, como dijimos ahorita, no quería dejar de ser católico, él no quería dejar de ser católico, a él lo corrieron. Lo corrieron porque dijo que la Iglesia Católica estaba mal en 95 cosas. Para no poner 100, ¿verdad? Dijo, no más 95. Y todos esos puntos que están contrarios a la palabra de Dios, fue y los clavó en la catedral donde él oficiaba misa, que era la catedral de Wittenberg, allá en Alemania. Entonces fue y puso tremendo papel así de este tamaño, con sus 95, 96 tesis de Martín Lutero, ahí las clavó para que todo el mundo lo leyera, y lo puso en alemán para que todos lo entendieran, porque no lo iba a poner en latín para que nadie entendiera nada. Entonces, corresponde a estos años la iglesia de Sardis, o sea, es un mensaje futuro a la iglesia que iba a existir en el futuro del apóstol San Juan en el año 1400 a 1600 después de Cristo. Y dice la palabra del Señor en Apocalipsis 3, versículos 1 y siguientes: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Yo quiero preguntarte, ¿tú tienes nombre de que vives y estás muerto? Qué tremendo, ¿no? Que parezcamos que estamos vivos, pero no estamos vivos, estamos muertos espiritualmente. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Quién es esta iglesia? Esta iglesia, que es la iglesia de Sardis, que ocurrió en el tiempo de la Reforma, es una iglesia que parecía viva, pero en realidad estaba muerta. Y pasamos a la sexta iglesia. Esta sexta iglesia ya se pone muy interesante, y los hijos de Dios decimos se pone muy interesante, porque es el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Y los hijos de Dios decimos Filadelfia. La palabra Filadelfia es una palabra compuesta de 2 palabras, Filos y Adelfos. Y los hijos de Dios decimos Filos y Adelfos. Bueno, Filos quiere decir hijos y Adelfos quiere decir hermanos. De modo que los de la iglesia de Filadelfia son los que son hijos y hermanos. Hijos y hermanos. Filadelfia, hijos y hermanos. Probablemente era una iglesia originalmente compuesta por hijos y hermanos, por eso se llamaba Filadelfia, ¿verdad? Ahora por aquí en nuestra ciudad hay una iglesia que se llama Filadelfia, ¿verdad? Iglesia Filadelfia. Bueno, ¿quién es esta iglesia de Filadelfia? Versículo 7 nos dice:
escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Fíjese que lo que nos dice a continuación: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Alguien diga: una puerta abierta. Y aquí está la clave de la interpretación de todo esto que hemos leído. Esta es la iglesia del arrebatamiento. Hay una puerta abierta. Hay una puerta abierta. Esa puerta abierta es el rapto de la iglesia, mis amados. Y sigue diciéndonos la palabra del Señor, la cual nadie puede cerrar. ¿Por qué nadie puede cerrar? Porque Él tiene la llave. Él es el único que abre y cierra. Acuérdese de esto, nadie tiene las llaves más que Jesucristo. Entonces, dice la palabra del Señor, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esa es la iglesia de hoy. Ponga atención. Todo lo que he dicho anteriormente es nada más el preámbulo para decirte, cristiano, estamos en la iglesia de Filadelfia. El Señor está a la puerta. Esto es lo que nos quiere decir la palabra del Señor. La iglesia de hoy, la iglesia cristiana de hoy, los que hemos creído y aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador personal, somos la iglesia de Filadelfia. Somos la iglesia que verá a Jesús en las nubes venir. Es la iglesia de los tiempos finales. Es la iglesia anterior a la tribulación. Es la iglesia de la generación terminal. Todo eso quiere decir aquí. Entonces, fíjese nada más que dice la palabra, versículo 9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. ¿Se acuerda que había dicho antes? Unos que se decían judíos y no lo eran. Bueno, eso le cae a algunos el día de hoy, que dicen que son judíos y no son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Atención, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Dos versículos principales. Número 1, dice el versículo 8, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Quiénes son estos? La iglesia de hoy. La iglesia de hoy. Aquellos que hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestro corazón, somos la iglesia de Filadelfia profetizada en el libro del Apocalipsis. ¿Qué es lo que sigue a continuación? Lo que sigue a continuación en los tiempos es la tribulación. ¿Qué es la tribulación? La tribulación es un periodo de tiempo de juicio, donde Dios va a descargar su juicio sobre todas las personas que no hayan recibido a Cristo como su Salvador. Entonces, es nuestro tiempo, el tiempo actual. Es nuestro tiempo, el de la iglesia de Filadelfia, la iglesia de los amigos y de los hermanos. Es esta la iglesia a la que estamos refiriéndonos en este momento. Pero sigue una iglesia, que esa iglesia en realidad no va a ser iglesia, porque ya no tendrán a Jesucristo en su corazón, que es la última iglesia que vamos a mencionar, que es la iglesia de Laodicea, la iglesia de Laodicea. Entonces, mis amados hermanos,
Si tú ya has hecho a Jesucristo tu Salvador personal, déjame decirte, te encuentras en la sexta y penúltima iglesia mencionada en el libro de Apocalipsis. La séptima iglesia, que es la última en ser mencionada en el libro de Apocalipsis, ya no es una iglesia, que es la iglesia de la Odisea. Ya no es una iglesia. Se dice iglesia, pero no es la iglesia. Porque la iglesia ya se fue. Alguien diga, ya se fue. La iglesia se va en el rapto de la iglesia. Nos vamos con el Señor Jesucristo, los de la iglesia de Filadelfia. Y se quedan otros, que es la iglesia visible. Alguien diga la iglesia visible. ¿Qué es la iglesia visible? Pues los montoneros. Bueno, hay un grupo en Argentina que se llamaba los montoneros. Los montoneros, ¿por qué les dirían los montoneros? Porque hacían muchos montones, ¿verdad? Sí, montoneros. En tiempos de Evita Perón. Entonces, mis amados hermanos, hay una iglesia visible y una iglesia real. La iglesia visible es lo que se ve, la iglesia. Y tú como iglesia. Yo quiero preguntarte, ¿tú eres de la iglesia montonero o eres la iglesia? O montoneros. No, no sea montonero. Si usted es creyente, tírele a ser el mejor creyente. Donde tú trabajas, nadie debe ser mejor empleado, mejor obrero que tú. En la iglesia cristiana, tú debes ser el mejor cristiano. Todos tenemos que tirarle a ser el mejor de lo mejor. A ver, diga, yo le tiro a ser el mejor de lo mejor. Pues claro, si tú estás estudiando las mejores calificaciones, ¿por qué? Porque no tenemos excusa, tenemos el Espíritu Santo. Entonces, tú estás estudiando, pero el Espíritu Santo te ayuda. Bendito sea Jesucristo. Entonces, nos encontramos en esta sexta iglesia, que es la iglesia de Filadelfia, de la cual nos dice el Señor Jesucristo, es una iglesia humilde, es una iglesia fiel, es una iglesia que da testimonio de Jesucristo. Esto se supone, mis amados, que tú y yo tenemos que estar haciendo. Debemos ser una iglesia humilde, una iglesia fiel, una iglesia que testifica, y tenemos 10,000 folletos para que ustedes testifiquen por la calle hoy. Es una iglesia amada por el Señor Jesús, y siempre tengo que decir que Dios se guarda un remanente fiel. Dios se guarda un remanente fiel. Remanente fiel quiere decir que hay en una iglesia, fíjense, le voy a decir lo que dice la estadística. Las estadísticas dicen que del 100% de personas que van a una iglesia cristiana, 20% son perdidos. Hay otra estadística que dice que del 100% de personas que van a una iglesia cristiana todos los domingos, hasta el 50% son perdidos. Mi esposa y yo y los pastores y jefes de tribu de esta iglesia nos hemos comprometido a bajar la estadística, a que en esta iglesia no haya perdidos más que los que van entrando. ¿Me está escuchando? Abatir el porcentaje de inconversos en la iglesia. ¿Por qué? Porque queremos que todo el que pisa la iglesia, el camino, sea salvo, vaya al cielo con seguridad. Y nos encargamos hasta metértelo debajo de las pestañas, que Jesucristo es el único y suficiente Salvador y que sin Él no puedes ir al cielo. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Sin embargo, lo queramos o no, después del rapto de la iglesia, yo estaba meditando, hay una persona allá creo que en Holanda, que hizo una réplica del arca de Noé, que anda de visita allá por San Diego, quiere que llegara a San Diego, con el arca de las dimensiones que dice la Biblia que fue el arca, con todas las características que dice que fue el arca en la Biblia, la construyó y anda viajando esa arca, tipo arca de Noé, igualita al arca de Noé. Y yo estaba meditando, ¿quién cerró la puerta del arca? ¿Se acuerdan? Nos estamos yendo hasta Génesis.
que dice la palabra del Señor que entró una pareja de cada animal y entró Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras, y siguieron entrando todos los animales. Y luego, ¿quién cerró la puerta? Dios cerró la puerta. Y Dios va a ser quien va a cerrar la puerta de esta dispensación. No vamos a ser nosotros. Nosotros quisiéramos que nadie se perdiera. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Y más si son familiares de nosotros, no quisiéramos que nadie se perdiera, pero habrá gente que se irá a perder. Nosotros no queremos que se pierda, Dios no quiere que se pierda, pero Dios va a cerrar la puerta. Él es el que tiene la llave, va a cerrar la puerta, y los que entraron, entraron. Entonces, tú tienes que estar seguro de formar parte de la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia que va a ver a Jesucristo en el aire. Tienes que estar seguro, porque viene ya un tiempo, que no sabemos cuánto tarde, en que entrará la falsa iglesia, que es la iglesia de la Odisea, que es una iglesia de perdidos. Vamos a inclinar nuestra cabeza y cerrar nuestros ojos, y quiero hablarte a tu corazón y citarte las Escrituras en este pasaje trascendental de Apocalipsis que nos dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cómo andas en tu vida espiritual? ¿Cómo andas en relación a tu primer amor? El Señor nos dice en su palabra: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero nos dice qué hacer. No solamente nos señala, sino que nos dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído. 2, arrepiéntete. 3, haz las primeras obras. No importa en qué condición te encuentres en este momento, si tú estás decidido a hacer 3 cosas: recordar en qué lugar te encontrabas espiritualmente. 2, arrepentirte. 3, volver a orar, leer, testificar, invitar personas a la iglesia, ganar las almas. Ora junto conmigo. Dios Todopoderoso, no quiero ser de la falsa iglesia, de la Odisea. Quiero ser de la iglesia real y verdadera de Jesucristo, la iglesia de Filadelfia. Señor, quiero entregarme totalmente a ti. Quiero hacer tu voluntad. Y hoy me recuerdo cuál era mi posición activa contigo. Decido arrepentirme de todos mis pecados, de mis malos hábitos, malas maneras, malas actitudes. Me arrepiento de todo pensamiento, de toda imagen, de todo pecado sexual. Me arrepiento de todo pecado de mi cuerpo. Lávame, santifícame y ven a mí, Señor Jesús. Séllame con el Espíritu Santo como parte de tu iglesia verdadera. Que el día que vengas tú, por ella esté yo incluido, porque formo parte de la iglesia verdadera. En el nombre todopoderoso de Jesucristo, bautízame con el Espíritu Santo. Lléname con poder y con gracia. En el nombre de Jesús. Amén.
y amén. Démosle gloria, honra y alabanza al Cordero. Gracias, Señor. Bendito sea Jesucristo. Amigo, amiga, usted que nos ha estado viendo a lo largo de esta transmisión nacional y mundial, déjeme decirle, Jesucristo es el camino. Usted no pierda de vista la palabra de Dios, no pierda de vista a Jesús. Él es la clave de su salvación. Señor le bendiga y le guarde, y recuerde, si no nos vemos aquí en la tierra y usted tiene a Jesucristo, con seguridad nos veremos en el cielo. Señor le bendiga y le guarde. Vamos a despedir nuestra transmisión nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor.